¿Cómo? Ahorita empiezan a conectarse, siempre es así nuestra. Ya, pero pues si les dejan conectarse más tarde, o sea, ya en el aula los hubiesen echado. Pero bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a ver la ética y la justicia inclusiva. Y bueno, para eso decir que, cómo definimos, ¿no?, la aplicación de la ética en el ámbito judicial, y la vamos a ir engarzando con lo que es la justicia electoral inclusiva. Si tuviéramos que definir quizá la ética, ¿no?, en el ámbito judicial, podríamos decir que la ética se traduce en que los órganos judiciales deben enderezar sus acciones y sus resoluciones hacia el bien común, hacia lo que entendemos por justicia, hacia lo que se entienda por justicia, dirigido al bien común y no en un beneficio personal o en un beneficio de sus creencias, por ejemplo, políticas o religiosas, ¿no? Sería más o menos eso el concepto de ética que podríamos esgrimir. Ahora, la concepción de la ética judicial ha venido variando, ha sufrido grandes transformaciones, encontrando que durante los siglos XVI y XVII se escribieron un gran número de textos dirigidos a los jueces y a los ministros de justicia con el propósito de conseguir que enderezaran sus acciones hacia ese bien común. Sin embargo, encontramos que a partir de la Ilustración y principalmente de la aplicación de la filosofía racionalista, que provino de la instauración de los gobiernos tras la Revolución Francesa, se pasó a un pensamiento en el cual la ética del juez consistía en que éste no debía crear derecho, sino tan solo aplicar la norma en su literalidad, evitando en la medida de lo posible y de lo no posible ir más allá de lo impuesto por el legislador. Eso se da después de la Revolución Francesa, bajo la influencia principalmente de Jacobina, ¿no?, que pone en el centro al legislador, al parlamento, y que no concibe la función de un juez o de un Estado de Derecho con jueces que puedan ir más allá de lo que diga el legislador. Los jueces se tienen que limitar a aplicar la ley en su literalidad. Y si tiene alguna duda sobre lo que mandata la norma, entonces tiene que consultar al Parlamento para que el Parlamento haga una interpretación vía decreto de la duda que el órgano judicial pueda tener. Entonces nosotros vemos cómo, por ejemplo, en el tiempo de Napoleón, se ordenó no solo la creación de una comisión que se encargó de la redacción del entonces Código Civil de 1804, que ha influido, ¿no?, en todo el sistema de derecho que ha seguido al derecho europeo continental, sino que además Napoleón francés, ¿no?, post-revolución francesa, procuró por todas las vías posibles que ese Código Civil que se promulgaba tuviera una aplicación irrestricta en todos sus dominios, para lo cual creó incluso instancias de control necesarias para alcanzar la lealtad de los cuerpos judiciales franceses al sistema legal. Entonces vemos cómo cuando hablamos de ética post-revolución francesa, ¿no?, ética en el siglo XVIII, XIX, lo que se exige como ética a los jueces, o la postura ética de los jueces, es, además de tener una conducta intachable y una probada honorabilidad, lo que se exige es la sumisión del juez a la ley. Es decir, al juez se le pide que tenga una probada honorabilidad, pero no tanto como hoy lo entendemos, como una buena reputación, sino que más bien esa probada honorabilidad era entendida como la rigurosa actitud del órgano judicial de aplicar ciegamente la ley. Y así se nos dice que surge la imagen puritana del juez austero, ¿no?, cuyo compromiso es, como decía Montesquieu, con la letra de la ley.
El juez no debía juzgar a la ley, sino que debía juzgar según la ley. Debía ser fiel a los preceptos de la norma, ¿no? Esa es la ética que se denomina positivista, y habría que preguntarnos si hoy día se exige de los órganos judiciales esta misma postura ética de sujeción, de sumisión a la norma, ¿no? Y de no interpretar siquiera la norma, o de interpretarla en su literalidad, que no sé yo qué tipo de interpretación puede ser esa, ¿no? Cuando se dice se interpreta la norma en su literalidad, probablemente vamos a caer en restricciones de derechos, puesto que, por ejemplo, si el Código Civil de un Estado es un código que se inspira en el napoleónico que sucede a día de hoy de 1804, pues vamos a encontrar a muchas instituciones anquilosadas, a la misma institución del matrimonio. Los códigos civiles en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, ¿no?, establecían el matrimonio entre hombre y mujer. Si un juez tiene que interpretar literalmente la ley, no puede leer persona, no puede hacerlo conforme al principio pro persona, no puede hacer una interpretación evolutiva. Tendría entonces que concluir que el matrimonio es únicamente entre personas heterosexuales, ¿no? Esas serían las trabas a las que nos llevaría una ética positivista, en donde el rigor que tiene que permear la actuación del juez es regirse conforme a la norma, como si la norma fuera producto de una divinidad y como si no pudiese ser cuestionada, ¿no?, olvidando completamente los principios del Estado de Derecho, ¿no? Y es ahí donde hay una pugna entre el Estado de Derecho y el Estado democrático de derecho. El Estado democrático de derecho pone en el centro al Parlamento como representante del pueblo soberano, pero el Estado de Derecho que exige, ¿no?, el Estado legal de derecho, el Estado constitucional, mejor dicho, de derecho, que es en el que nos encontramos, exige una postura de los jueces dirigida a hacer valer los principios y valores sobre los que se asienta la democracia y que pueden llevar a una interpretación no literal de la norma. Incluso cuando se hace una interpretación de la Constitución. Cuando digo norma, incluyo desde luego a la Constitución. Hoy día hemos tenido una evolución, ¿no? Hoy día un buen juez no es aquel que se limita a cumplir la literalidad de la ley, aunque pareciera, ¿no?, que estamos volviendo a esos criterios positivistas de Francia del siglo XVIII, post-revolución francesa. Se le está pidiendo ahora a los jueces que no interpreten si no es conforme a la literalidad. Nosotros vimos, ¿no?, ese intento de reforma electoral que se pasó en México, y que incluso hay una ley electoral que está sujeta, ¿no?, al control ahora de la Suprema Corte de Justicia, y estamos esperando que ésta se pronuncie, en donde se dice el Tribunal Electoral, en cuanto a las acciones afirmativas, va a tener que aplicar la literalidad de la ley. Y la reforma constitucional que se quiso pasar en materia electoral decía: el Tribunal Electoral solo va a poder hacer una interpretación literal de la ley. Parece que se quería retroceder este tiempo, ¿no?, en donde el juez tenía que someterse ciegamente a la letra, a la literalidad, a lo creado por el Parlamento, sin poder hacer una interpretación conforme a principios o valores. Hoy día hemos evolucionado en esta visión de la ética. Hoy un buen juez, ya les digo, no es aquel que se limita a cumplir la literalidad de la ley, sino que es aquel que cumple con la promoción, con los deberes de promoción y respeto de la persona, lo cual sería un nuevo parámetro de lo justo. En su momento lo justo era ajustarse a la literalidad de la ley. Hoy lo justo es promover, respetar, garantizar los derechos de las personas. Con relación a las virtudes que debe tener un juez, en este caso un juez electoral, en el ámbito judicial, quizá lo correcto es entenderlas como una correcta lógica argumentativa en el que la virtud de la prudencia va a jugar un papel fundamental. Hoy, ¿qué se exige de la actuación de los órganos judiciales? De la actuación de los órganos judiciales se exige, ¿no?, que estos se rijan conforme al parámetro de justicia. Lo que pasa es que el término justicia es un término amplio,
y puede ser incluso ambiguo, ¿no? Entonces, podríamos entender por justicia aquella que esté destinada a promover los derechos de las personas bajo el amparo de la Constitución. Un órgano judicial electoral que forme parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a poder interpretar la Constitución, que va a poder hacer una interpretación no solo literal, sino evolutiva de la Constitución, principialista, ¿no? Va a tener que someterse a ese parámetro de justicia. Lo que va a procurar es trabajar para la promoción, para la inclusión en el ámbito de los derechos político-electorales. ¿Y cómo vamos a medir que este juez se rija conforme a las reglas de la ética, principalmente conforme a la prudencia? Pues a través de la argumentación de sus sentencias judiciales, ¿no? Hoy día hemos dado una vuelta a ese concepto de ética que se venía manejando, y lo que se exige a los órganos judiciales es trabajar por los derechos fundamentales, por los derechos humanos garantizados. Y eso es lo que ha venido haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y eso es lo que en muchos casos pues no le ha agradado a la clase política en México, porque es el Tribunal Electoral el que, a partir de las sentencias judiciales que ha venido emitiendo, el que ha venido dándole contenido a principios constitucionales que están enunciados, mas no están regulados en la Constitución, y que el legislador no se ha encargado de darles un contenido. Por ejemplo, en materia de paridad, en cuanto a la paridad electoral, es un principio que está en la Constitución. La paridad, en principio, parece elegir, ¿no?, que los órganos de representación política estén conformados por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, pero la Constitución no nos da ese concepto, no nos dice qué es la paridad, solo habla de una obligación de alcanzar la paridad, y tampoco nos dice cómo alcanzar la paridad, ¿no? Solamente establece el principio, pero no le da contenido ni establece la vía para alcanzar ese principio. Es ahí donde los tribunales electorales, donde los jueces electorales, las juezas electorales, como jueces constitucionales, porque la Constitución les reconoce la facultad de interpretar la Constitución y de hacer un control de constitucionalidad de las leyes electorales, ver si las leyes son conforme a la Constitución, o en caso de una omisión, declarar que el legislador ha incurrido en una pasividad, ¿no?, y que no ha dado contenido ni ha regulado obligaciones que están en la norma suprema de la nación. Es ahí donde el Tribunal Electoral adquiere un compromiso. ¿Por qué? Porque está un principio en la Constitución, pero no hay una norma que lo desarrolle. Y si nosotros vemos, desde antes de que se hablase en México del principio de paridad, desde la denominada sentencia del caso Antijuanitas, fue el Tribunal Electoral el que le dotó de contenido a esta obligación de cumplir con la igualdad sustantiva en cuanto a la participación política electoral de las mujeres. Y a partir de que se introduce el principio de paridad, pues ha sido el Tribunal Electoral el que ha venido diciéndonos cómo alcanzar la paridad, ¿no? Los partidos políticos, entre otras cosas, tienen que incluir para alcanzar la paridad una serie de acciones afirmativas, entre ellas la alternancia en las listas, ¿no?, las denominadas listas cremalleras. Si la fórmula que encabeza la lista es de mujeres, la siguiente tiene que ser de hombre y la siguiente de mujeres, y esa alternancia la introdujo el Tribunal Electoral a partir de sus sentencias. Desde el caso Antijuanitas, desde antes de que se hablase aquí de paridad, porque en ese momento eran cuotas de género, nos dijo además de que las fórmulas de candidaturas debían estar integradas por personas del mismo sexo o del mismo género. Aquí hay una también duda de si se habla de género o de sexo, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Si es el género o es el sexo? Parece que hoy día lo que se ha establecido es que es correcto hablar, o es más apropiado hablar de género que de sexo. ¿Por qué? Porque han aparecido en la palestra pública otras personas que antes no tenían ningún tipo de visibilidad y por tanto tampoco tenían participación
en el ámbito de lo electoral, y hablamos de las personas no binarias, ¿no? Entonces vemos cómo ha sido el tribunal el que ha dotado de contenido a la paridad, nos ha hablado de la regla de la alternancia, de fórmulas de personas del mismo género, nos ha dicho que incluso cuando quien encabeza la fórmula es un hombre, la suplente puede ser mujer, pero no a la inversa. Nos ha dicho cómo se tienen que mover las listas para alcanzar la paridad en la integración del órgano, porque una cosa es la paridad en las candidaturas y otra es la paridad en la integración de los órganos. Y de esta manera se ha podido cambiar incluso el mapa político de México. Hoy día, en las cámaras se habla de una legislatura, se hablaba en el 2018-2021 de la legislatura de la paridad, del 2021 al 2024 se dice que es la legislatura de la paridad y de la inclusión, pero eso no ha sido por decisión del órgano judicial, del órgano legislativo, perdón, sino más bien se ha venido dando a través de golpe de sentencias. Ha sido el tribunal el que ha venido dotando de contenido todas estas cuestiones, ¿no? Y así vemos una serie de casos en los cuales ha sido el tribunal el que ha venido con base a un ejercicio de ética que va más allá de esa ética aplicada como literalidad a la norma, ¿no? Todo lo contrario, el tribunal ha venido dotando de contenido determinados principios que han permitido hablar de una justicia electoral inclusiva. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en el caso de las personas en prisión preventiva, esa votación, ahora vamos a tener un próximo ejercicio en el Estado de México, ya se tuvo un ejercicio a nivel federal y otro en el Estado de Hidalgo, pero esa posibilidad de que las personas en prisión preventiva, que están sujetas a un proceso pero sin sentencia judicial, puedan votar, no fue dada por el legislador, no fue el legislador el que la introdujo, sino que fue el Tribunal Electoral, en este caso Sala Superior, quien a partir de 2 demandas en juicio, en JDC, Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, le llegan 2 personas que se autoadscriben como indígenas auxiles y le dicen, tenemos 16 años en prisión preventiva. En estos 16 años, el INE ha sido omiso porque no nos ha llevado el voto a la prisión. No obstante, nosotros pues, somos inocentes porque no tenemos una sentencia que nos condene o nos absuelva durante estos 16 años. Eso es uno de los casos, siempre les digo, más complejos que ha tenido que resolver Sala Superior en materia de justicia electoral inclusiva, porque aquí la gran pregunta era si efectivamente estas personas tenían o no tenían el derecho al voto, en tanto en cuanto la Constitución, en el artículo 38, establece la suspensión de la ciudadanía a partir de auto de formal prisión. Si esas personas estaban vinculadas a proceso, conforme a la Constitución, no tenían derecho a la ciudadanía, y la ciudadanía es la que nos da el ejercicio de los derechos político-electorales, donde se incluye el derecho a votar. Ergo, si tienen suspendida la ciudadanía, entonces la gran pregunta es, ¿y pueden votar si tienen suspendida la ciudadanía? Si están sujetos a proceso, porque la Constitución así lo mandata, no lo hace la ley electoral, sino la Constitución. Si estuviésemos en el tiempo de la ética positivista, en donde los jueces se tienen que sujetar a la literalidad de la norma, la respuesta sería clara. La Constitución establece la suspensión de ciudadanía a partir de vinculación a proceso. Estas personas están vinculadas a proceso. Hacemos un silogismo, ¿no? Aplicamos un silogismo y aplicamos la consecuencia. Encaja en el supuesto de hecho la situación fáctica y por tanto la consecuencia es que se suspende la ciudadanía. Si estuviésemos en el tiempo de la ética positivista del juez ajustado a la literalidad de la norma, y aquí no es cualquier norma, es la Constitución, desde luego las personas de prisión preventiva no podrían votar. Sin embargo, los tribunales a día de hoy, principalmente los tribunales constitucionales, y es el caso del Tribunal Electoral, es un tribunal constitucional en la materia porque puede hacer interpretación constitucional, tienen una misión distinta y su ética pasa por hacer efectivos los principios y valores que están en la Constitución. ¿Qué hizo el tribunal en este caso del voto en prisión preventiva? El tribunal
Ve la regla del artículo 38, fracción segunda, ¿no? Es una regla constitucional que establece que una persona sujeta a proceso queda suspendida de su ciudadanía, pero también encuentra que hay un principio en la Constitución y en tratados internacionales vigentes en México, que es la presunción de inocencia, y que conforme a ese principio de presunción de inocencia, la regla de la Constitución restrictiva de derechos debe ceder para hacer efectivo la presunción de inocencia. O sea, la presunción de inocencia está en la Constitución, la presunción de inocencia está en los tratados internacionales, pero ¿cómo podemos darle contenido a ese principio? Pues hay que buscar el caso concreto, ¿no? Hay que estar en el caso concreto y hay que estar a la protección más amplia de los derechos de las personas. Para esta solución, el tribunal tuvo que argumentar en su sentencia el por qué en este caso iba a primar un principio que está en la Constitución por encima de una regla constitucional. Ahí el Tribunal Constitucional hace un control de constitucional, el Tribunal Electoral hace un control de constitucionalidad de la propia Constitución para determinar que las personas en prisión preventiva en México tienen derecho a votar, porque a pesar de que existe una restricción constitucional expresa en la Constitución, hay un principio que es la presunción de inocencia que le está amparando. Y esa votación activa, el derecho a votar es el voto activo, se va a hacer efectivo a nivel federal en las elecciones presidenciales de 2024. Vemos cómo esto es justicia electoral inclusiva. ¿Por qué? Porque estamos incluyendo dentro de la participación política electoral a un grupo de ciudadanos, no estamos hablando de extranjeros que están en prisión preventiva, sino de mexicanas y mexicanos que están en prisión preventiva, que no habían tenido el derecho a participar en la vida política. Y es importante que tengan ese derecho de participación, porque es la única manera en la cual los partidos políticos, la clase política va a mirar hacia la prisión. Si tiene votantes en la prisión, probablemente pues va a diseñar políticas públicas que mejoren. Quizá si vemos, si pensamos, ¿no?, en clave de derechos humanos, va a pensar en políticas públicas pro derechos que están, de las personas que están en prisión. Si el Tribunal Electoral no hubiese hecho esta interpretación no literal de la Constitución, probablemente hubiesen pasado muchísimos años o décadas, como han pasado, o quizás hasta siglos, para que lleven el voto, para que incluyan dentro de la participación política este grupo de población. En la reforma electoral que se aprobó y que está impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el legislador recoge lo que el Tribunal Electoral dijo en esta sentencia y establece la obligación de llevar el voto a la prisión preventiva mediante el voto por correo postal de manera anticipada 15 días antes de la elección general. Eso lo hace el legislador recogiendo lo que había dicho previamente el Tribunal Electoral. No lo hace de primera mano, al igual que ha pasado con el principio de paridad. Quien le ha venido dando contenido al principio de paridad no ha sido el órgano legislativo, sino que en su lugar lo ha hecho el Tribunal Electoral. También en las clases de justicia electoral inclusiva, siempre vemos el caso de las personas en situación de calle. Veía que hay una encuesta, ¿no?, mexicana, creo que era la ENADIS, y en donde parte de la población establecía que el tener en personas en situación de calle crea una situación como no deseada para México. Pero claro, el problema no está en las personas que están en situación de calle, sino en las condiciones que llevan a estas personas a vivir en esa situación. Nosotros podemos pensar que estas personas están sometidas a todas las violaciones de derechos inimaginables, ¿no?, dentro de las cuales está también los derechos político-electorales. Porque una persona en situación de calle puede votar, una persona en situación de calle puede ser votada. Pues probablemente la respuesta que nos venga a la mente es si es ciudadana mexicana si es mexicano mayor de edad, pues desde luego que sí. Pero claro, para votar necesita tener la credencial para votar con fotografía.
Y uno de los requisitos para contar con la credencial para votar con fotografía es tener un comprobante de domicilio. Entonces ahí vemos cómo la norma establece un requisito que hace prohibitivo el ejercicio de los derechos políticos para una persona en situación de calle. Si no tiene domicilio, ¿cómo le vamos a pedir un comprobante de domicilio para tener o para renovar su credencial para votar con fotografía? Este caso llega al Tribunal Electoral en el año 2014, si no mal recuerdo, y es una persona que tiene 13 años en situación de calle. Dice, yo estoy en situación de calle, pero no soy indigente porque ejecuto instrumentos musicales para sobrevivir y quiero abrir una cuenta en el banco. Y además quiero ejercer mis derechos políticos, quiero votar, pero al momento en el que fue ante un módulo de atención ciudadana a solicitar la renovación de su credencial para votar con fotografía, le piden un comprobante de domicilio. Él esgrime, ¿no?, que tiene 13 años en situación de calle, que no puede presentar un comprobante de domicilio, pero el funcionario del registro electoral le dice que la norma exige ese requisito y que no puede inaplicar la norma. Esa es una gran pregunta. ¿Una autoridad administrativa puede inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución? En este caso, podría haber interpretado que esa norma era contraria al principio de no discriminación por condición social. Probablemente sí. Lo que no puede el funcionario es inaplicar directamente, pero puede interpretar, hacer una interpretación pro persona, una interpretación conforme a los principios establecidos en el artículo 1 de la Constitución. Y podía haber llegado a la conclusión de que en el caso de las personas en situación de calle, pues el comprobante de domicilio no debía ser un requisito exigible. No obstante, no lo hace la autoridad administrativa electoral. El caso llega al Tribunal Electoral y es el Tribunal Electoral el que en su sentencia establece que es conforme a la Constitución, si bien es conforme a la Constitución, exigir un comprobante de domicilio para efectos de la credencial para votar con fotografía. ¿Por qué? Porque hay que ubicar a la persona en un ámbito geoelectoral para que pueda emitir el voto, para que pueda votar en un lugar geográfico determinado. Dijo, es constitucional pedir el comprobante de domicilio, pero lo que es inconstitucional es la omisión en la que incurrió la norma de no considerar a las personas que no van a tener un comprobante de domicilio porque están en situación de calle. Y a partir de ese momento, en esa sentencia judicial, se establece un procedimiento que debe seguir el Registro Federal Electoral para el caso de personas que no tengan un comprobante de domicilio. Y dentro de esos requisitos está el hecho de que funcionarios del Registro Federal Electoral deben apersonarse, deben ir al lugar donde la persona establece que pernocta, comprobar que efectivamente pernocta ahí. ¿Para qué? Para ubicarlo, por ejemplo, si pernocta en la banca de un parque, ubicarlo en ese parque a efecto geoelectoral, donde le va a corresponder votar a esta persona. No va a tener un domicilio a efecto civil, pero sí tendría un domicilio a efecto electoral. Y así se han venido dando una serie de sentencias también, por ejemplo, con relación a las personas con discapacidad. Se han venido dando sentencias, por ejemplo, pocas veces quizá pensaríamos en este ejercicio de justicia electoral inclusiva, que las personas con discapacidad auditiva pues tenían vetado, tenían proscrito el acceder a sus derechos de participación política electoral en igualdad de condiciones cuando vemos los spots en televisión. O sea, un spot en televisión, nos dice Sala Regional Especializada, que no lleva subtítulos, viola los derechos político-electorales de las personas con discapacidad auditiva, porque esta no va a poder acceder directamente a la información política electoral que se quiere transmitir. Y a partir de un asunto que le llega a Sala Regional Especializada, en donde lo que se decía es que un determinado spot constituía un acto anticipado de campaña, Sala Regional Especializada le da la vuelta y dice, no hay acto anticipado de campaña, pero sí hay una violación de derechos políticos, en este caso de las personas con discapacidad auditiva, porque no trae subtítulos. Y ordena a partir de esa sentencia que todos los spots de los partidos políticos nacionales y locales deben llevar subtítulos.
En otro caso que llega al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral también aprovechó para decir en este asunto, el demandante era una persona con discapacidad visual y Sala Superior en este caso aprovechó para establecer que las notificaciones en los casos en los que los demandantes fueran personas con discapacidad visual se tenían que hacer de manera inclusiva. Esto es, se le tenía que dar la notificación, la resolución, la decisión en formato de lectura braille, pero además se le tenía que dar un formato, un CD, con la sentencia, la resolución grabada, y el actuario o la actuaria le tendría que preguntar a la persona con discapacidad visual si quería que le leyera la decisión de viva voz. Se han venido dando también una serie de decisiones que han permitido materializar los derechos político-electorales para el caso de las personas con discapacidad. Incluso hubo una sentencia en el proceso electoral 2018 en la cual, en este caso fue Sala Superior, determinó que para el Congreso local de Zacatecas, la paridad que pareciera ser sagrada, ¿no? De ese 50% mujeres, 50% hombres, debía ceder, y no iban a ser 50% mujeres y 50% hombres, sino un 51% de hombres y un 49% de mujeres. ¿Por qué? Porque una de las fórmulas que se iba a mover para poder alcanzar la paridad 50-50 estaba integrada por un hombre con discapacidad motriz. Las personas con discapacidad, al igual que las mujeres, le hacen los hombres con discapacidad, al igual que las mujeres, han estado fuera de la política, forman parte de un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿no? No todos los hombres son los que han podido entrar a la política, sino que ha sido un tipo determinado de hombre, probablemente heterosexual, probablemente blanco, probablemente sin discapacidad, con una determinada educación, con propiedades, de una determinada religión, ¿no? Son los que han podido entrar a la clase política, y aquí se hizo o se introdujo, con base a la interpretación que hace Sala Superior, el criterio que solamente estuvo vigente en esa decisión judicial, pero que fue bastante llamativo, de la paridad flexible. Se dijo, la paridad, que es un principio constitucional, tiene que ceder para permitir la participación política electoral de otro grupo que ha estado, al igual que las mujeres, en situación de exclusión de lo político, y en este caso son las personas con discapacidad. Entonces vemos cómo el Tribunal Electoral, a partir de su interpretación, es que ha podido ir construyendo decisiones de este tipo. No es la norma la que mandata, no es inclusión, sino que es el tribunal el que la introduce, incluso en contra de la literalidad de la norma, ¿no? Si Montesquieu viera esto, ¿no? Montesquieu decía, es que el juez tiene que ser la boca inanimada que pronuncia la letra de la ley. Si viera que un juez no pronuncia la letra de la ley, sino que todo lo contrario, pronuncia todo a la inversa de lo que dice la ley, en una interpretación pro persona, con una visión de inclusión, probablemente se volvería a morir 1000 veces, ¿no? Porque pues, esto no es la pretensión del juez sometido a la norma. ¿Puede el juez, en este caso, qué debemos entender? ¿Los jueces electorales están por encima de la norma? ¿Pueden los jueces electorales crear derecho? ¿Pueden reformar la Constitución? Les preguntaba en una clase que tuve en la mañana, ¿puede un tribunal como el Tribunal Electoral reformar la Constitución? Sabemos que hay un artículo 135 que nos dice cuál es la vía para reformar la Constitución. Quizás si lo vemos desde esa perspectiva, nosotros decimos, es que es un tribunal activista, pasa por encima de la norma, pasa por encima de la Constitución, pero claro, lo que hay que entender es la finalidad que está persiguiendo en estos casos el Tribunal Electoral. Y esa finalidad está extremadamente ligada con los derechos humanos. En materia de derechos humanos, de inclusión, de potenciación de la participación política electoral, quizá incluso es hasta deseable un tribunal electoral activista. En materia de justicia inclusiva, lo que pasa es que yo siempre les digo, ¿hasta dónde puede llegar el tribunal en esta interpretación? Si la Constitución nos dice que se suspenden los derechos políticos a partir de vinculación a proceso, no lo dice la norma, no lo dice la ley, lo dice la Constitución.
¿Puede el Tribunal Electoral dejar sin efecto eso que establece la Constitución con base en una interpretación principialista? Y decir, aunque la Constitución establezca eso, yo leo conforme a la presunción de inocencia que las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar. Esa es la justicia electoral inclusiva. Esa labor que han venido asumiendo los órganos judiciales, electorales, para potenciar los derechos políticos de grupos en situación de desventaja. Ante una omisión legislativa o incluso cuando hay un desarrollo normativo que no va de la mano con esta inclusión. Ramiro, no sé si querías comentar algo o levantaste la mano para... No, sí, algo igual que creo que ayuda mucho a entender el por qué sucede esto. Yo lo veo de una forma contrastante en mi trabajo. Mm, el Tribunal Electoral, uno, como usted bien dice, es un tribunal constitucional, ¿no? Esa es una. Dos, tiene a su alcance el control concentrado de la constitucionalidad. Eh, tres, el bloque de convencionalidad también ayuda mucho a superar esas restricciones constitucionales. Cosa que siento que es como que una posición completamente que ayuda mucho a esta dinámica. Hace un par de días estaba leyendo unas tesis y unas jurisprudencias. Yo trabajo en un tribunal contencioso administrativo y me llegó una demanda en teoría muy simple, pero pues por ahí se le fue el formatazo, creo yo, y me piden una suspensión del acto impugnado que no tiene nada que ver con el acto impugnado. Pero pues por así se haya equivocado el abogado, la abogada, no sé, tengo que pronunciarme respecto de lo que ya me pidió, ¿no? Parte de esa motivación en las resoluciones. Y me pedía la inaplicación de un artículo de un reglamento de un municipio. Y bueno, para contestarle, él me decía, ¿sabes qué? Inaplícamelo en vía suspensión, en razón de que te acredite una apariencia del buen derecho y un peligro en la demora. Ok. Pero dije, bueno, aunque, insisto, aunque no tenía nada que ver con el acto impugnado, fue formatazón, nada, nada, nada. Dije, pues le tengo que contestar, ¿y qué hago? ¿Control difuso? Uno, o sea, no creo, pero bueno. Me puse a buscar tesis y me encontré con unas que decían que efectivamente podía ser. Era algo muy, muy interesante lo que dice. Era un colegiado. Bueno, es un colegiado. Decía que, ¿sabes qué? Tú como tribunal administrativo puedes hacer control difuso de la constitucionalidad e inaplicar normas, pero no puedes interpretar la constitucionalidad de ningún acto. Por supuesto, comparto esa idea, pero porque señala que justamente el interpretar de alguna u otra forma estaría haciendo control concentrado que solo le pertenece, o bueno, solo tiene atribuciones el Poder Judicial de la Federación a través de los medios de control constitucional, ¿no? Entonces, en ese caso, literalmente, desde mi punto de vista, raya en que me exige no motivar. Dice, basta con que le digas que mm, te apartas de lo solicitado por el actor o la actora, o bien que comparte su punto de vista para aplicar o inaplicar, pero no interpretes. Sí. Entonces, es algo bien complejo el control difuso porque me exige, en algunas cosas me exige mayor argumentación y en algunas otras me lo prohíbe en razón de que puedo correr el riesgo, o se corre el riesgo de superar ese límite del control concentrado. Y lejos, fíjese qué padre, bueno, qué interesante, lejos de tener una resolución ajustada a derecho o de alguna u otra forma que interpreta de la manera más favorable la norma, resultaría un acto no ilegal, inconstitucional, Inconstitucional. ¿no? Entonces creo que esas tres cosas han ayudado bastante al Tribunal Electoral. El hecho de que sea un tribunal constitucional, el bloque de convencionalidad
y por supuesto tener a su alcance el control concentrado, ¿no? Que de alguna u otra forma ha ayudado a emitir estas sentencias transformadoras. Claro, Y yo, es otra exacto. cosita, Sin eso no lo hubiese podido hacer nunca. así es. Otra cosita, no sé si tenga el dato, me gustaría leer la sentencia esta de las notificaciones que hizo referencia respecto al actuario, tiene la obligación. Ah, sí, ese es un asunto general. El dato te lo doy ahora mismo. Sí, desde luego, el tribunal sin esa facultad, pues, de realizar lo que dice el artículo 99, que el tribunal electoral puede inaplicar leyes electorales para el caso concreto, lo que sucede en el asunto de, como en amparo, ¿no? Puede inaplicar para el caso concreto lo que no podría darles efectos erga omnes a sus decisiones cuando haga un control de constitucionalidad. Y precisamente es lo que le querían quitar ahorita en la reforma constitucional. Este asunto te lo pongo aquí en el chat. Eso es lo que le querían quitar al Tribunal Electoral, esa facultad de realizar la interpretación, ¿no? Fíjate, el tribunal, cuando forma parte del Poder Judicial en 1996, podía controlar actos y resoluciones electorales, pero no leyes. Y el tribunal se encontraba de manos atadas porque se daba el caso que le llegaba una resolución, como el caso de Castañeda Goodman, ¿no? ¿Qué pasó en Castañeda Goodman? Él se quiere candidatear como independiente para la presidencia, pero la ley electoral dice que debe ser a través de partidos políticos. Va al IFE, el IFE le niega el registro y frente a esa resolución del IFE la pregunta es, ¿dónde puedo ir? El IFE me está diciendo que no me puedo registrar porque la ley electoral dice que debo venir por partido político. Se fue de amparo, el amparo es improcedente en materia electoral. La Suprema Corte le confirma nuevamente, no puedes venir en amparo indirecto, ¿no? Es contra un acto de autoridad, pero es que no puede haber amparo en materia electoral. Y tampoco puedes venir en acción de inconstitucionalidad en contra de la ley electoral porque no estás legitimado, ya venció el plazo. Además, si lo estuvieras, son 30 días naturales desde que entra en vigor la norma. Me puedo ir ante el tribunal electoral, ¿no? Entonces, en ese momento, no se podía ir ante el tribunal electoral porque el tribunal electoral no podía analizar si una ley electoral era o no constitucional. ¿Qué iba a decir el tribunal? ¿La resolución del IFE es o no contra la Constitución? No podía saberlo. ¿Por qué? Porque el IFE lo que está aplicando es la ley electoral que dice que debes registrarte por partidos políticos. Te ataba de manos y pies. Por eso es que Castañeda Guzmán se va a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana sanciona a México. Y sabiendo que le van a sancionar, México reforma la Constitución un año antes de la sentencia, unos meses antes, y le da al tribunal la facultad de controlar leyes electorales. Porque en la sentencia de Castañeda Guzmán, la Corte Interamericana no sanciona a México por por no regular candidaturas independientes, no, todo lo contrario, dice, cada país es libre para decidir si va a tener su sistema electoral de partidos o uno mixto. Pero en México no existe un proceso jurisdiccional sencillo, rápido, para conocer violaciones de derechos políticos y esas violaciones vienen de leyes electorales. Miren, este caso, mira cómo lo abre, ese asunto abre una nueva perspectiva en México y tanto abre una nueva perspectiva que se le da al Tribunal Electoral la facultad de hacer control de constitucionalidad de leyes electorales en el caso concreto. Ahora, la cuestión aquí es la siguiente, el efecto de ese control. Ese efecto es para el caso concreto, como en amparo interpartes, solo si no aplica la ley, ¿no? Pero si tú ves el caso del voto en prisión preventiva, que te comento, en ese asunto, el Tribunal Electoral, el Sala Superior dice, y a partir de 2024, todas las personas en prisión preventiva tienen el derecho a votar. INE busca el mecanismo, yo te propongo que sea voto por correo postal, pero tú ves si se puede hacer así o no. La obligación es para la elección presidencial, tú ves si lo quieres extender a otras elecciones, y lo que sí te obliga es a hacer una prueba piloto, una prueba previa, desde luego en las elecciones intermedias o en las estatales, ¿no? Que se han venido dando antes de 2024. El efecto de esa sentencia es para el caso concreto. No, el efecto de esa sentencia trascendió
Dice, todas las personas en prisión preventiva van a poder votar a partir de 2024. Y solo habían llegado 2 demandantes ante Sala Superior a decirles, tenemos 16 años en prisión preventiva, una barbaridad. No, entre otras cosas, no hemos podido votar. Es un litigio estratégico. Lo que menos les interesaba a esos 2 demandantes era votar. Quizá lo que les interesaba es que ya le dicten una sentencia. Pero ves como el efecto es un tribunal que no se ajusta a la forma. El tribunal electoral no se ha caracterizado por ser formalista. Por eso yo siempre digo, Montesquieu, si revive, se vuelve a morir 1000 veces. En materia de inclusión, de justicia electoral inclusiva, el tribunal ha ido mucho más allá de lo que le permite la norma. Incluso las acciones afirmativas, que es lo que tanto ha molestado a la clase política mexicana, que se comenzaron a introducir con las de mujeres. Las primeras acciones afirmativas, cuotas en México fueron las de mujeres, en la década de los 90. En el año 2000 se potencian y luego en el 2014 transitan a un principio constitucional. El principio de paridad es distinto a las cuotas de género en el hecho de que las cuotas de género son temporales. En cambio, el principio, si es un principio de la Constitución, tiene una vocación de permanencia, ¿no? Esas fueron las primeras cuotas que se introdujeron en lo político, en materia política, las primeras acciones y las únicas que reguló el legislador. Hoy día la pregunta es, ¿y cuántas acciones afirmativas tenemos en México en materia política electoral? Ya no hay acción afirmativa en materia de mujeres, no hay cuotas en materia de mujeres, porque ahora es un principio constitucional de paridad. No es que los partidos tienen que llevar 60% de hombres y 40% de mujeres, no. Es 50-50 y la integración del órgano tiene que ser igual. Pero hay otros grupos, aunque las mujeres no constituyen un grupo, es la mitad de la población, pero hay grupos que han estado fuera de lo político electoral y que incluyen a mujeres, personas indígenas, afrodescendientes, migrantes mexicanos que residen en el extranjero, personas con discapacidad, la comunidad LGBTIQ+. Podemos sumar a las personas jóvenes que también han estado excluidas de la política. Para esos grupos, ¿cómo le podemos potenciar sus derechos político-electorales? Pues el Tribunal Electoral con el INE, a partir de 2017-2018, crearon cuotas, acciones afirmativas para las personas indígenas. Hay distritos indígenas que se introducen por mandato de sentencia del Tribunal Electoral, el INE los dibuja, y luego dice el INE, en 12 de esos 60, si no me acuerdo, no, perdón, en 12 de los 28, distritos indígenas de México, ahí voy a candidatear a personas indígenas, dijo el INE. Los partidos tienen que llevar a una candidatura indígena. El caso lo impugna un partido político ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral en 2017-18, en ese proceso electoral le dice el partido político, es conforme a la Constitución. ¿Por qué? Porque este grupo ha estado fuera de la política y hay distritos de Chiapas que nunca han tenido un diputado indígena. San Cristóbal de las Casas nunca había tenido un diputado indígena. Por el curso natural de las cosas no van a llegar las personas indígenas a la Cámara de la Diputación, que es la Cámara de Representación del Pueblo. Entonces hay que validar esa acción afirmativa y dice, no van a ser 12, van a ser 13 distritos indígenas en los que, y ahí el tribunal dice, solamente se van a candidatear a personas indígenas. Los partidos solo pueden llevar a candidaturas indígenas. ¿Y cómo vas a demostrar que eres indígena? Por autoadscripción calificada, no solamente por tu autoconciencia, sino que hay que demostrar el vínculo con la comunidad, ¿no? Ahí se habla de la autoadscripción calificada. Es el tribunal el que introduce de la mano del INE, con el INE, las autoridades electorales, la acción afirmativa indígena. En 2020-21, esa acción afirmativa crece. Dice, no son 13 los distritos, ahora van a ser 21 por mayoría relativa, más 9 de representación proporcional, con una argumentación. Y es que en México la cuarta parte de la población se autoadscriben como indígenas. Por tanto, la cuarta parte del Congreso tendría que ser de personas indígenas. Igual con las personas con discapacidad no llegaban por el curso natural de las cosas. La comunidad LGBTIQ+ tampoco ha llegado por el curso natural de las cosas.
O sea, hay que pensar, una mujer indígena y con discapacidad probablemente tenga nula participación política electoral. Se ha tenido que venir forjando todo esto a golpe de sentencia. Cuando no hay un mandato en la Constitución que diga, el legislador o en su caso una autoridad tiene que crear acciones afirmativas para estos grupos. No hay un mandato que lo diga así, pero sí hay un mandato de igualdad y de no discriminación. Y a partir de esa lectura se introducen estas acciones afirmativas, ¿no? Hoy día la gran complicación, como les decía en el grupo de la mañana, en cuanto a las acciones afirmativas, la paridad, la justicia inclusiva, son las personas no binarias. ¿Por qué? Porque la paridad es 50% hombres, 50% mujeres. Ahora vienen al escenario personas no binarias o de género fluido, que dicen, yo no soy hombre ni soy mujer, porque no es por sexo, es por género. ¿Dónde me van a ubicar dentro de la paridad? Esa es la gran cuestión que se ha venido dando en las últimas decisiones y que el tribunal ha intentado sortear de alguna manera. Sí, Ramiro. Ese último criterio está muy padre porque de alguna u otra forma el tribunal, bueno, la integración del tribunal por lo menos de las dos salas, de la sala especializada, región especializada y la superior, han tenido la apertura, y no sé si sea la palabra correcta, pero esa humildad de reconocer que este tipo de logros o de fallos son inalcanzables sin la colaboración de otras profesiones. Le dan, en esta sentencia justamente de las personas no binarias, le dieron intervención a la psicología, a la antropología. Coincido completamente. Es un asunto complejísimo y que y de alguna u otra forma, más allá de que en un principio existió una argumentación o una serie de preguntas de jueces o juezas constitucionales, eran preguntas que cualquier persona se puede hacer. Algo tan básico y creo yo tan normal como decir, a ver, ¿esto existe? Sí. Es completamente válido, ¿no? Y yo creo que si no se lo hubiesen preguntado, no hubiesen alcanzado un fallo de este pelo. Exacto. Fíjate que en eso, Ramiro, yo estoy 100% de acuerdo. Un juez electoral, una jueza electoral, por más conocimiento que pueda tener de la materia, ¿no? Un juez constitucional, si te llega a ti un caso, ¿no? En contencioso, por más conocimiento técnico, pues debe existir, ¿no? Tú lo calificas como humildad, ¿no? Y en este caso también esa ética de decir, oye, yo solo no puedo resolver porque no llego a alcanzar, ¿no? El conocimiento de esta cuestión. Tú bien lo señalas, criterios antropológicos, peritajes antropológicos, que me digan esto existe, cómo se trata en otras culturas, cómo se ha tratado en otros países, no sé, lo psicológico, todo lo del género que no entendemos. Hace poco yo tuve la ocasión de escuchar a Osiel Baena, no sé si le identificas, ¿no? Que es magistrada electoral, la persona no binaria que ha impulsado todos estos litigios estratégicos y ella reconocía, a mí me cuesta mucho lo del lenguaje inclusivo, la verdad, pero hay que practicarlo porque si no nunca se va a poder poner o sea, nunca va a ser una realidad, pero decía, es que no entendemos ni dentro de la misma comunidad muchas cuestiones. Él ponía el ejemplo, ¿no? Esta persona ponía el ejemplo de, puede haber una persona que sea de sexo mujer, pero que su género sea, o de sexo hombre, pero varón, que su género sea mujer trans, pero que su identidad de género sea mujer trans, decía, pero que su expresión de género sea no binaria. O sea, puede haber toda esta amalgama y su orientación sexual sea lesbiana. O sea, es que es una cuestión tan complicada y tan compleja como es la humanidad misma, que le llega un caso así al Tribunal Electoral. El Tribunal en primera dice, hay que crear una cuota arcoíris, la paridad va a ser 40-40 y 10%, 40 hombres, 40 mujeres y 10% cuota arcoíris. Y luego la siguiente decisión es 50-50 y las personas no binarias y de género
fluido, si llegan a venir, irían al 50% reservado a los hombres porque ha sido, ¿no?, la población que ha tenido mayor ventaja en lo político. Pero yo ahí sí no concuerdo porque dices, ¿qué tipo de hombre ha sido el que ha tenido más ventaja en lo político? Porque parece que estamos hablando desde la posición del privilegio, ¿no? Lo que el magistrado de la Mata ha denominado como HB, hombre heterosexual, blanco, de mediana edad, porque claro, si nos preguntamos, ¿los hombres indígenas en condición de pobreza han tenido el acceso a lo político? Así que no, o un hombre con discapacidad y en condición de pobreza, hombre indígena con discapacidad ha tenido acceso a lo político. ¿De qué tipo de hombre hablamos de que ha sido el privilegiado a lo político electoral? Igual cuando abrieron el espacio para las mujeres, cuando se abrió el espacio hacia las mujeres, y esto no solo ha pasado en México, sino casi todos los países del mundo, hay que preguntarse qué tipo de mujer ha llegado a lo político. ¿Han llegado las mujeres indígenas, las mujeres de la diversidad sexual, de primera mano, sin necesidad de una acción afirmativa que tome en cuenta la interseccionalidad? Probablemente no. Entonces, todas estas cuestiones son cuestiones complejas, no son casos sencillos que tienen que resolver los tribunales, en este caso un tribunal constitucional. Es por eso que amputar al tribunal electoral de esta interpretación constitucional era amputar todas estas sentencias, evitar que existiera esa transformación. Eso es lo que se quiso hacer con esta reciente reforma constitucional. Lo que los partidos políticos no han soportado son las acciones afirmativas. Yo en cierto punto entiendo que si se lo dicen un mes antes del registro de las candidaturas o semanas antes del registro de las candidaturas, probablemente los partidos políticos se sientan sumamente atropellados. Ya llevan sus candidatos y ahora los tienen que cambiar por acciones afirmativas. Pero claro, si lo hiciera el legislador de manera reflexionada, con tiempo suficiente, probablemente no nos encontraríamos ante esa tesitura. Creo que también se ha dejado la pelota caliente en la cancha de los órganos judiciales y el legislador se ha desentendido de lo que es su obligación principal. Entonces, ese es más o menos ese panorama que yo les quería hacer en cuanto a la justicia inclusiva. ¿De qué hablamos? ¿No? Es ese compromiso que han adquirido, en este caso los jueces, las juezas electorales, que les ha permitido un gran poder, porque a través de esas sentencias ha cambiado el mapa político de México. Se ha dado un enorme poder al Tribunal Electoral, pero lo han ocupado para el bien, en lo positivo hasta el momento, ¿no? Para potenciar los derechos político-electorales. Pero así como lo han ocupado para el bien, pues lo podrían ocupar para lo que no está tan bien. ¿Quién le va a marcar al tribunal de acciones afirmativas? Sí, puedes hacer esa interpretación y puedes interpretar el principio de paridad y puedes darle efectos erga omnes a una sentencia del voto en prisión preventiva y decir que la regla que está en la Constitución ya no se va a aplicar y sigue estando en la Constitución y ya no se va a aplicar la suspensión de la ciudadanía a las personas en prisión preventiva. Lo puedes hacer en esto, pero no lo puedes hacer cuando se quiera reelegir el presidente de la República. Si el presidente de la República va ante el Tribunal Electoral y dice, es que no me quieren registrar como candidato a la reelección cuando yo tengo el derecho a la reelección política, porque es un derecho humano, ¿puede el tribunal interpretar que realmente hay un derecho humano que está siendo violado porque la Constitución prohíbe la reelección presidencial? En Bolivia lo hizo así. Evo Morales no se podía reelegir porque la Constitución ya no se lo permitía. Se va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional interpreta pro persona y dice, Evo Morales tiene el derecho a la reelección presidencial porque la Convención Americana reconoce ese derecho. Luego viene la Corte Interamericana en una opinión consultiva y le dice le dice a todos los países y principalmente a los que habían hecho una interpretación así, la Convención no reconoce el derecho a la reelección presidencial y es proporcional que los estados presidenciales limiten, y lo limiten en casos extremos como México, Colombia, que no lo permiten nunca, la reelección de quien es jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de las Fuerzas Armadas. Pero ese es un tribunal que ha cruzado la línea. El Tribunal Electoral de México ha cruzado la línea, sí, en materia de protección de derechos. Pero ¿quién va a impedir que la cruce, como lo ha hecho el Tribunal de Bolivia? Solo la autocontención, la prudencia. Es lo único que puede
Y es lo que siempre se ha dicho en los tribunales. ¿Quién limita? ¿Quién controla al controlador? ¿Quién puede controlar al Tribunal Constitucional? Solamente su propia autocontención. Y el mismo Estado de Derecho es un Estado que exige la autocontención de los jueces. Les da un poder a los jueces el Estado de Derecho. Pero claro, el juez no puede ser el poder supremo, tiene que autocontenerse, ¿no? Es ahí la línea roja que yo siempre indico que hay que marcar en los casos de los tribunales constitucionales. El caso de Bolivia, un tribunal electo por el pueblo, que se podría pensar que es el más independiente e imparcial, no lo fue así. Y hay otros tribunales que incluso han declarado inconstitucional la Constitución, porque prohíbe la reelección presidencial. Me han dicho, es que la Constitución viola el principio de igualdad que está en la misma Constitución y por tanto no se puede aplicar ese principio. Hay tribunales que lo han hecho. El de Costa Rica fue el primero que lo hizo. Entonces, ¿quién marca el punto hasta dónde puede llegar un tribunal constitucional? Su propia ética. Esa es la ética que hoy se exige, ¿no? En materia de inclusión, en materia de pro persona, hasta dónde puedes llegar como juez o jueza constitucional. No puedes tener el poder en sí, no puedes reestructurar el sistema constitucional a golpe de sentencia, tiene que haber un límite. Y ese límite lo van a marcar pues con la propia prudencia. Y bueno, pues, lo dejaríamos hasta aquí. Has sido el único alumno, te daría una estrellita y te la pondría en la frente. Pero, pues yo no sé, tus compañeros, ¿cuántos son? Son poquitos, son 3 o 4, ¿no? Son como 4, creo. Bueno, somos. Sí, pero Y pues la también verdad, a ti. a mí se me hace muy complejo conectarme a esta hora, no durante jueves y viernes, porque yo tengo otro diplomado en la náhuac, pero siempre me he tratado de dar espacios para escribir en los de la Escuela Judicial Electoral. Me gusta mucho la materia. Qué bien. Hace, cuando, cuando me registré, yo le piqué mal, la verdad que fue un error muy tonto. A mí me gusta mucho la ética, la filosofía, la lógica. De hecho, el otro diploma es de argumentación jurídica y técnica legislativa. Pero bueno, vi otro diplomado, ya ni me acuerdo del nombre, y era justamente el mismo día para registrarse que este. Ay, te registraste en este en lugar del otro. Y el otro, yo lo prefería más allá de la materia por el horario, porque era a las 4. Yo estaba segurísimo de que me estaba registrando, ya a registrar, va. Y ya subí la constancia, me llegó mi correo y veo el link y dice de 7 a 9 lunes a viernes. Y yo, no puede ser, si ahí decía a las 4. Y reviso y no, sí, ya, me registré al que no era. Entonces, Una mala jueves y pasada. falto un día, ya sea jueves o viernes, pero pues trato de seguirlo lo más posible. Pues muchas gracias, Ramiro, porque si no hubieses estado, pues hubiese quedado de pie. Gracias a usted. Pues quedo a tu disposición en lo que te pueda ser de utilidad Muchas gracias, nuestra. Qué y, amable. y pues intenta descansar unos minutos. Bueno, ya no tienes hoy nada, ¿no? Es jueves y viernes. No, ya no. Sí, no, jueves y viernes. Pues lo dejamos aquí para no cansarte ni agobiarte más. Y Ok. pues muchas gracias. No sé. Bye. Bonita noche. Bye. Gracias, bye. Bye, amiga. Nos vemos.